Buenos días, buenas tardes. Tal como lo comentábamos en la clase de presentación de la materia, la idea es que con este primer video y presentación, dar el comienzo, o sea, el comienzo de lo que es la primera unidad. El objetivo de esta presentación es dar una mirada de largo plazo sobre las distintas etapas para encuadrar en qué hablamos cuando nos queremos referir a analizar el desarrollo y formación de largo plazo de la economía argentina, es decir, todo el periodo que va a comprender la economía argentina desde su génesis hasta la actualidad, es tapificarla de acuerdo a procesos de tipo económicos, políticos y sociales, y para eso nos vamos a valer de un determinado esquema que de alguna manera sigue la lógica que está presente en el programa con las distintas etapas. En primer término, es aclarar qué significa analizar el desarrollo y la formación en el largo plazo de la economía argentina. Es entender que la estructura económica argentina, las instituciones económicas, es decir, el sistema económico que conocemos, tienen orígenes y causas que lo fueron definiendo durante un proceso histórico, y es necesario visualizar el tiempo con sus procesos políticos, económicos y sociales para que nos permita analizar que, en un primer término, qué procesos se dan en Europa y Asia, más llamado viejo continente, entre los siglos XIV y XV, porque eso nos va a permitir entender el porqué o la forma en que se incorporan, también entre comillas, los territorios americanos a un esquema de tipo global, de interrelaciones globales, ya lo que Ferrer llama la primera globalización de la historia. Luego, cómo se insertaron estos territorios americanos y particularmente Argentina, el territorio actual argentino, en ese concepto de incorporación de los territorios americanos a ese proceso de vinculación a escala intercontinental. Y luego, cómo a través del tiempo se fueron conformando ordenamientos a escala mundial de relaciones de índole política, económica y social. Entender la evolución en el largo plazo de la economía argentina sin tener en cuenta los procesos globales que lo fueron enmarcando es prácticamente dejar de considerar una de las variables centrales. Esto es un tema que se va a recalcar permanentemente en el listado de esta unidad, que la evolución de la economía argentina, su nacimiento de la economía americana, como la conocemos hoy, y la conformación actual está asignada permanentemente por procesos que la exceden, es decir, por procesos que son a escala global. Para eso nos valemos de un esquema temporal que nos va a marcar, por un lado, al nivel superior de la línea de tiempo, marcamos lo que se denominan los órdenes mundiales, en los términos que utiliza Ferrer en su análisis. ¿Y qué significan? Significan procesos en el cual los distintos países se vincularon económica, política y socialmente con una determinada lógica. Esa lógica va a ir cambiando a lo largo del tiempo, y junto con esa lógica ordenadora, como lo fue el sistema colonial al principio, como fue la División Internacional de Trabajo en el Segundo Orden Mundial, y lo que fue el sistema de entramados intraindustriales en el Tercer Orden Mundial y la salida de la posguerra. Eso va también mutando con la potencia predominante de cada orden mundial, como fue el caso primero de España, en el Segundo Orden Mundial Inglaterra, en el Tercer Orden Mundial Estados Unidos. En el nivel inferior de la línea de tiempo, vamos viendo la etapificación puntual de lo que es la economía argentina. Como dato característico es que no hay un acompasamiento perfecto entre las etapas que va desarrollando, quemando o avanzando Argentina en su formación. No hay un acompasamiento perfecto con los órdenes mundiales,
esto implica que no hay una cuestión determinista entre esos órdenes con lo que acontece internamente, pero sí que lo influencian. A tal punto, por ejemplo, la etapa de transición, que de alguna manera es ese proceso que tiene el término transición, en cómo los cambios que se empiezan a dar a nivel global, Argentina no desarrolla un proceso interno que va acompasado en forma íntegra, como luego lo puede hacer ese acompañamiento o esa integración con el proceso de la economía agroexportadora, y por eso de alguna manera ese concepto de transición. El punto temporal, vamos viendo cómo aparece ese primer orden mundial, el inicio del punto de análisis de esta unidad va a estar allá sobre el siglo XV, y no puntualmente en América, sino los procesos que se dan en Europa y que de alguna manera devienen en la incorporación de los territorios americanos a un esquema global, como fue el proceso colonial. Para ejemplificarlo, es de alguna manera el por qué Cristóbal Colón termina topándose con los territorios americanos. Eso tiene una causa, que de alguna manera vamos a desarrollar sucintamente a lo largo de estas clases, para luego comenzar ese análisis en ese primer orden mundial, que luego también va a ir tomando en esos cambios sobre fines del siglo XVIII. Hay procesos también muy fuertes que son los que van a ir generando cambios al segundo orden mundial, como por ejemplo lo que acontece con la revolución industrial en Europa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y luego también es imprescindible tener en cuenta lo que acontece al comienzo del siglo XX, con lo que es la Primera Guerra Mundial, lo que es la crisis de 1929, la depresión posterior, y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, para terminar configurándose ese tercer orden mundial. Para comprender este esquema desde sus inicios, decimos que el análisis lo vamos a comenzar viendo desde lo que acontecía en el siglo XV. Para eso hay que tener en cuenta qué pasaba antes del siglo XV en Europa. Europa venía terminando lo que se denominó la Edad Media. Ese proceso generó en Europa una ausencia de progreso técnico, limitaciones al comercio por la configuración territorial que tras la disolución del Imperio Romano terminan en un sistema feudal con un profundo aislamiento, el control árabe del Mediterráneo, la inexistencia de un proceso de acumulación de capital, ese estancamiento de productividad de la economía, con lo cual llevó durante muchos siglos a un congelamiento de la estructura económica. Es decir, Europa antes del siglo XV tuvo siglos prácticamente con una economía, se puede decirse en términos congelados desde el punto de vista de su estructura y de su productividad. ¿Qué es lo que, a partir de esa situación, lo que acontece luego es un proceso que dispara una dinámica distinta y que va transformando la propia sociedad y economía europea, que tiene que ver con 5 puntos que Ferrer va destacando. Cambios en las estructuras económicas y sociales del viejo mundo, la necesidad de la expansión de los mercados y el crecimiento extensivo, el desarrollo de rutas comerciales hasta el siglo XV, el renacimiento, con lo que eso aportó de nuevas concepciones, nuevos conocimientos y sus aplicaciones a todo lo que es la economía, y lo que decanta en el bloqueo de las rutas tradicionales hacia Asia, y eso es lo que dispara de alguna manera el intento de la reconexión de esas rutas comerciales con Oriente a través de una vía alternativa, y es ahí donde aparece la oportunidad de las potencias, que no eran todavía potencias, de los países que se ubicaban sobre las costas del Océano Atlántico, que eran inclusive países periféricos y no eran centrales en ese esquema de rutas comerciales, y es donde ahí aparece
de alguna manera la exploración, que es el término correcto, como se utilizó a todos los que le mal llamamos conquistadores, mal llamado obviamente, sino eran exploradores, y en ese proceso de exploración es donde, bueno, por esa cuestión casuística, en vez de reconectar con Oriente, Cristóbal Colón termina llegando a las Antillas de América. Entonces, en el desarrollo brevemente de esos puntos, cómo van cambiando, ustedes verán en las presentaciones, no quiero ser demasiado extenso en la explicación, están muy bien desarrolladas en las siguientes diapositivas, es cómo van cambiando esas estructuras sociales a partir de la aparición del comercio, cómo se va dando la apertura de posibilidades del comercio en lo que era la sociedad feudal, y va tratando en cambios sociales con la aparición del comercio como actividad dinamizadora, el comercio como actividad generadora de excedentes económicos, y ese comercio que se abre paso no lo hace dentro de las sociedades feudales, sino a través del surgimiento de lo que se conocen como el nacimiento a partir de las ferias, en la aparición de lo que se llaman las ciudades comerciales, y después el origen de las ciudades-estado. Ese comercio hace que, al ser una actividad que genera excedente económico, aparece una nueva clase, que es el sector por la clase comercial, clase mercantil. El comerciante genera un excedente, pero ese proceso genera una dinámica, un empuje, que implica la necesidad de expansión de esa actividad para seguir incorporando. Como estamos hablando de un crecimiento extensivo, de incremento del excedente a partir de la conexión de distintos puntos, el comercio en términos intensivos tiene una particularidad. Por cada nodo que incorpora una red, no incorpora un punto más, sino que incorpora n conexiones más de ese nodo con todos los otros nodos. Es decir, en términos de redes, cada nodo que se incorpora no suma un punto más, sino que suma n conexiones más, como tantos nodos preexistentes tenga esa red. Esto implicó cambios notables que van generando, a través de lo que fueron en su momento las encrucijadas, se fueron generando ferias. Alrededor de esas ferias es donde aparecen el concepto de mercados, y a partir de esas conocidas ferias es donde justamente aparecen las ciudades, como luego fueron en Venecia, Ámsterdam y tantas otras, que abrieron un camino distinto a lo que se conocía como la sociedad feudal, y que fueron desarrollando, acá lo pueden visualizar, un proceso de conexión de distintos puntos con expansión del comercio, que fueron conectando hacia distintos espacios. Por ejemplo, la famosa ruta de la seda, que conectaba desde la zona del Mediterráneo hasta Oriente. ¿Y qué acontece? Esta actividad comercial, que es la que empieza a generar un cambio económico y social en Europa por el incremento del excedente económico que permite un cambio de la estructura económica de esas sociedades, incorpora un nuevo desarrollo del espacio del feudo hacia las ciudades comerciales. Ese proceso se ve detenido por el control del Mediterráneo, el bloqueo por parte de los grupos otomanos de las rutas que van a Oriente, a partir de lo que figura en el mapa de ese bloqueo. Esto significó que se generan determinados incentivos, por darle un término más moderno, a los intentos de reconexión por parte de Europa con lo que eran las zonas de Oriente. Eso es lo que motivó, obviamente, la exploración de Colón, a lo cual hay que sumar ese incentivo con lo que fue el cambio de las cosmovisiones a partir de lo que implicaba el conocimiento del Renacimiento y todo lo que fue ese impacto desde el punto de vista, no solo, digamos, el cambio de la cosmovisión que generaba
ese conjunto de nuevos conocimientos que se expandió a partir del Renacimiento, y es a partir de allí donde el intento, que obviamente lo que está en trazo blanco no es un plan de viaje de Colón, ni mucho menos, porque no se conocía como tal el mapa ni periferio, ni mucho menos, sino que la idea de Cristóbal Colón era reconectar por otra vía, que no pasara por el Mediterráneo, con lo que le llamaban las Indias, es decir, con Oriente, y bueno, el viaje termina en las Antillas. A partir de allí, Europa se encuentra con otros territorios con los cuales encuentran sociedades, comunidades, para las cuales el comercio no es una actividad como se la concebía en Europa y Asia. Entonces, esa aparición, ese encuentro de Europa con nuevos territorios, con riquezas naturales de otro tipo, abren o generan una disrupción donde no son territorios para Europa para comerciar, sino territorios con riquezas que apetece la propia Europa, y aparece ahí otro nuevo incentivo, que es el incentivo de la apropiación de esos territorios, el dominio por la fuerza de esos territorios y la generación dentro de esos territorios de un proceso extractivo de riquezas para llevarlas a Europa. A partir de ahí nace el concepto de metrópoli y colonia, y el nacimiento de un sistema llamado sistema colonial. De alguna manera es el punto en el cual la próxima clase vamos a avanzar en lo que fue el desarrollo de esa primera etapa que va a denominar Ferrer de economías regionales de subsistencia para el caso de Argentina.